Muchísimas gracias por esta conferencia y bueno, debo confesar que se sienten un poco estresados cuando yo les pongo el cartelito indicándoles que les queda poco tiempo, pero bueno, yo entiendo la emoción del momento y que todos quieren hacer unas presentaciones como han sido hasta ahora muy excelentes. Bien, continuando, vamos a llamar a la doctora Saskia Ayala, quien va a presentar la última conferencia de este ciclo por la mañana de hoy para entrar a un refrigerio y luego volver con la última parte de las conferencias. Entonces le doy la bienvenida a la doctora Saskia, quien va a hacer la presentación de dicha conferencia. Muy buenos días. Para mí es realmente un honor hacer esta presentación. Mujer positiva, vivaz, alegre, apasionada por la superación académica y la educación del adulto. Escritora, investigadora, hija del pionero de la andragogía a nivel superior en Venezuela y Panamá. Cuenta con un postdoctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental de Guyana, postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, doctora en Educación mención Andragogía de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, doctora en Ciencias de la Educación mención Planificación Educativa de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Magíster Scientiarum en Educación Superior y especialista en docencia universitaria de la Universidad Santa María de Venezuela. Química pura y farmacéutica de la Universidad Santa María de Venezuela. Asesora internacional en materia de andragogía de la Organización Internacional para el Fomento del Pensamiento de la Universidad de Puerto Rico. Coautora de los libros Andragogía, Ciencia de la Educación Permanente y Gerontología, Ciencia de Educar a los Adultos Mayores. Autora del libro Andragogía, una apología sobre el pensamiento socioeducativo de Félix Adam. Coordinadora de investigación y posgrado de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Rectora encargada en 1989 y rectora en 1990 y 91 de la Universidad de la Tercera Edad de Venezuela. Actualmente es coordinadora y profesora titular de dedicación exclusiva en funciones del Consejo de Investigaciones y Posgrado de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela y coordinadora del comité editorial de la revista indexada electrónica Una Investigación. Démosle un cordial y caluroso aplauso a la doctora Elena Adam de Guevara. Muy buenas tardes para todos. Realmente para mí es una gran alegría, un orgullo el estar compartiendo este momento tan importante para la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Acompañé a mi padre en la fundación de esta universidad en el año de 1986 y han sido duros los caminos que hemos tenido que recorrer. Lo acompañé a él en vida. Posteriormente tuve la responsabilidad de continuar con su obra y creo que ha valido la pena hoy al celebrar los 30 años de su fundación. Valió la pena ese esfuerzo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para hacer de esta institución una institución ejemplo de lo que debe ser la andragogía en el continente latinoamericano y el Caribe. Quiero saludarlo a todos ustedes y agradecerles su presencia, tanto a los invitados nacionales como a los invitados de otros países de América Latina, por acompañarnos en este momento tan importante para la institución. Me corresponde en el día de hoy
presentar la presencia de la andragogía en la educación superior universitaria. Hablar de andragogía en la educación superior universitaria es hablar de Félix Adam. Él fue el pionero, fue el ideario, el que pensó siempre que el adulto que estaba dentro de un aula universitaria no podía ser tratado con un modelo pedagógico. Vamos a dar inicio a la presentación hablando de ese nuevo orden mundial. Félix Adam, cuando me proponía la andragogía como ciencia para educar a los adultos y en especial al estudiante universitario, ya vislumbraba este nuevo orden mundial. Nosotros en estos momentos tenemos un orden mundial caracterizado por nuevas tecnologías, producción de conocimiento, crisis de los modelos de vida, crisis ideológica, crisis de los valores. Tenemos mucha responsabilidad en cuanto a mantener la paz del mundo, a mantener nuestros ambientes naturales. La parte ecológica también está siendo amenazada por el propio hombre. Hay nuevos valores, nuevas culturas y una sociedad ultra compleja. Todo esto lo vislumbró Félix Adam muchísimo antes de que se estuviera llevando a cabo lo que en este momento estamos viviendo como sociedad. Y este nuevo orden mundial nos obliga de alguna manera a admitir la necesidad de que hay que formar a los adultos, porque solamente los adultos tenemos la responsabilidad de poder lograr mantener ese orden mundial. Los adultos deben adquirir competencias pues, que le permitan superar esos grandes retos del siglo XXI, pero también la universidad tiene que reinventar su misión y cambiar su enfoque para poder formar esos individuos capaces de construir su propia existencia, pero también tienen que colaborar y construir esa sociedad del futuro. La postura de Félix Adam. Ahí vamos a observar que en la década de los 70 él implantó su modelo andragógico en la educación universitaria, pues su mayor preocupación era la praxis universitaria pedagógica. Félix Adam sostenía que el estudiante universitario era un adulto joven o es un adulto joven y que como tal debemos tratarlo como lo que es un adulto, capaz de tomar sus propias decisiones, que tiene un pensamiento dialéctico, que es capaz de decidir qué quiere aprender, por qué lo quiere aprender y realmente en qué condiciones está recibiendo ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, como decía Félix Adam, y yo tengo algunas citas de él por acá, él decía: la universidad latinoamericana, sin exagerar, son organizativamente escuelas primarias de alto nivel. La mayoría del profesorado universitario cree o tratan de convencerse que los estudiantes, él colocaba entre comillas, los muchachos, como se dice comúnmente, son niños a quienes pueden imponer sus ideas, manipularlos a su antojo, decidir por ellos lo que deben aprender y, en fin, solo ellos y nadie más que ellos establecen las reglas del juego que deben ser aceptadas con total sumisión y dependencia. Eso era lo que Félix Adam pensaba en relación a lo que era el modelo pedagógico universitario. Él decía que esa docencia universitaria era sinónimo de clase magistral, ambientes de aprendizaje inflexible, transmisión de conocimientos intuitivos, metodología de trabajo que no se corresponde con la condición biopsicosocial de ese participante universitario, una libertad de cátedra mal entendida porque era impositiva, y la libertad de un facilitador que dependía mucho de la estructura organizativa de la universidad donde él estuviese presente. Debemos hacer como una especie de resumen de la historiografía de Félix Adam, porque ¿quién era Félix Adam? Realmente muchos lo conocen, otros los han oído nombrar, otros trabajaron con él. En el año desde 1958 hasta 1970, desarrolló en Venezuela desde el Ministerio de Educación un plan experimental de alfabetización que llevó a todo el continente americano y el Caribe. Debemos hacer aquí un paréntesis porque yo creo que es importante decir lo siguiente. Félix Adam fue un joven estudiante que fue becado por el gobierno de Venezuela para estudiar en La Habana, en Cuba, donde vivió durante 8 años, hizo su carrera universitaria y su doctorado en pedagogía. Él regresa a Venezuela en el año 45, pero justamente en esos años había pues una gran
convulsión política, él se involucra dentro de eso y, por supuesto, durante el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, él fue apresado y permaneció desde el año 52 hasta el año 58 detenido en la cárcel Modelo de Caracas, una cárcel de la cual salían muy pocas personas vivas. Él fue torturado y realmente no pensó salir de allí, pero afortunadamente en el año 58, con la caída de Pérez Jiménez, él logra proyectarse dentro de esa educación no solo venezolana, sino de América Latina y el Caribe. Por supuesto, cuando él sale de la cárcel Modelo en el año 58 hasta el año 70, lo nombran director de educación de adultos en Venezuela. No quiso el Ministerio de Educación, porque él decía que desde el escritorio de ministro él no iba a poder cumplir con su labor alfabetizadora, y logró en menos de 10 años reducir el índice de analfabetismo que había en Venezuela, que era casi del 52% en el año 58, a un 27%. A partir de los años 70, él sale del Ministerio de Educación porque lo nombran decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Se preocupó por la educación de adultos entonces a partir de esos años 70, y él decía que no solamente tenía que enseñársele a leer y a escribir, sino que también las personas analfabetas, una vez que aprendían a leer y escribir, tenían derecho a obtener un título, un certificado de primaria, y también, o de educación básica, y, ¿por qué no?, un título de bachiller. Y después decía, ¿y por qué no también un título universitario? ¿Por qué teníamos que detenerlo solamente en enseñarlo a leer y escribir? Y eso lo llevó a pensar que no solo había que promover las campañas alfabetizadoras, sino también debíamos pensar en las escuelas básicas nocturnas, las cuales él fundó en Venezuela. También fundó los liceos nocturnos, y después fundó en el año 74 la primera universidad andragógica de América Latina, que fue la Universidad Simón Rodríguez en Venezuela. A finales de los 80 es cuando él viene su pensamiento gerontagógico. Ya supera ese pensamiento andragógico y dice: la andragogía ya no es suficiente para trabajar con los adultos de la tercera edad o adultos mayores, y fundó la Universidad de la Tercera Edad en Venezuela. Es allí donde él comienza entonces ese proceso de crear la ciencia gerontagógica, que es la ciencia de educar a los adultos mayores. Bueno, Félix Adán fue un americanista, así lo definimos, es decir, una persona que contribuyó a erradicar el analfabetismo en Venezuela, en Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Perú, Bolivia y Uruguay. Esta fructífera labor como alfabetizador le permitió lograr el Premio Mundial de Alfabetización que otorgaba la UNESCO en el año 67. Y luego, por sus aportes a la educación superior a través de ese modelo andragógico que él propone, recibe en 1986, año en que fue creada esta institución, la UNIEPA, el Premio Interamericano de Educación Andrés Bello. Su experiencia en la educación superior lo condujo a una reflexión sobre las características biopsicoergosociales de ese estudiante universitario. Y él opinaba y sostenía que el estudiante universitario no podía ser conducido con procesos pedagógicos, porque los procesos pedagógicos estaban muy bien en las escuelas primarias con niños, porque ni siquiera durante los procesos de alfabetización o de escuelas básicas para adultos o liceos nocturnos por parasistema concebía un modelo pedagógico. Él decía que el adulto tenía que conducirse su proceso a través de un modelo diferente, que fue el que él propuso, un modelo andragógico fundamentado en esas características biológicas, psicológicas, sociales y ergológicas o de trabajo. Ahí es donde él creó su teoría revolucionaria, que llamó la teoría andragógica, que fue aceptada como ciencia cuando él la lleva, o sea, el momento cumbre de su obra. En 1970, él presenta en la UNESCO su propuesta de la andragogía como ciencia de educar a los adultos, y la UNESCO la aprueba y la acepta, y es reconocida por ese organismo. Él la definió de esa manera, dice
dice que es una ciencia porque trata los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y organizacionales de la educación de adultos, y un arte ejercido en la práctica social de todas las actividades educativas para adultos. Él decía que la praxeología andragógica era una praxis totalmente diferente a la pedagógica. Los principios de horizontalidad, participación y autogestión esta ciencia tiene un carácter interdisciplinario porque se fundamenta en la biología, en la psicología, sociología, economía y ergología, y tiene sujeto, objeto y un cuerpo de doctrina con un enfoque filosófico, humanista y liberador. Estos principios de la andragogía dentro de lo que es el ámbito universitario permite desarrollar el pensamiento crítico reflexivo, desplegar las potencialidades de ese adulto como agente de cambio social, construir conocimiento e interaccionar con su realidad. Praxis andragógica. Bueno, la praxis andragógica en la educación universitaria. Dice que él sostenía que las universidades no podían desconocer esa condición de adulto que tiene ese joven estudiante universitario y que por lo tanto dentro de las universidades no podíamos tener espacios de enseñanza-aprendizaje, sino espacios de orientación-aprendizaje. En este ambiente andragógico que él proponía, ese lugar debía permitir, o sea, tener la libertad al estudiante de expresar sus criterios, hacer propuestas, escuchar y ser escuchado por los demás, enfrentar los problemas con criterios propios, satisfacer sus intereses y desarrollar sus potencialidades. Bueno, en cuestiones de tiempo, como ya me están haciendo señas aquí, estas son las ideas andragógicas de Félix Adam para la educación universitaria. Incorporar a la educación universitaria un área conceptual fundamentada en los principios de la andragogía, considerar la necesidad de completar el currículum de estas instituciones con programas dirigidos a la formación de andragogos e implementar nuevas funciones ajustadas pues, a la cultura, la ciencia y la tecnología. Pero además de esas funciones, ¿verdad?, de docencia, de investigación y extensión, él proponía una función social y una función productiva. Y estamos hablando de los años 70. En este momento todavía las universidades están pensando cómo van a implementar esa función productiva que les permite un autofinanciamiento. Hay una función social donde decía que la investigación y la extensión debía estar en cooperación con las comunidades para poder resolver los problemas de las comunidades. También tenía una filosofía que la universidad debía estar donde se necesitaba, las investigaciones debían estar vinculadas a la comunidad, los laboratorios naturales y la metodología, las estrategias y los recursos tenían que incorporar la idiosincrasia de los pueblos. La andragogía como un instrumento liberador, esa era una de sus grandes propuestas. Se requiere implementar un modelo andragógico en la educación superior universitaria para formar un ser humano libre, capaz de construir su realidad, desarrollar en estos estudiantes universitarios competencias para que rompan el equilibrio entre la realidad no rompan el equilibrio entre su realidad y la percepción que tenga cada uno, y asumir cambios orientados hacia procesos de interrelación cambiantes e impredecibles para lograr esa liberación. Y bueno, ya para cerrar mi participación, consideré importante traer la motivación de Félix Adam para crear la UNIEPA. La idea de Félix Adam en fundar la UNIEPA fue contribuir a través de un modelo andragógico a la formación de profesionales en diferentes áreas del conocimiento, con capacidad para participar activamente en programas sociales, económicos, culturales y promover el establecimiento de esa sociedad libre, democrática, participativa a la cual él tanto pues apoyaba y defendía. La UNIEPA con su modelo andragógico ha permitido que muchos adultos que permanecen inactivos, que no han podido incorporarse a los procesos universitarios normales porque tienen otros compromisos de trabajo, de familia y no tienen tiempo, pues ha permitido que estas personas puedan realmente continuar en su proceso de aprendizaje. Para concluir, el estudiante universitario es un adulto autogestor de aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser vivencial, donde se dé una confrontación teórico-práctica de experiencias. El currículo debe ser flexible, con menos clases magistrales, la institución un centro de producción para su autofinanciamiento, el participante más vinculado a su entorno,
Formar conciencia humanística con respeto al trabajo y amor a la naturaleza, jerarquía académica sin autoritarismo, con horizontalidad y participación, políticas y métodos andragógicos para reducir los costos de la educación universitaria y una vinculación real universidad-mercado de trabajo. Cerramos con un pensamiento de Félix Adam. 1986, estamos en el 2016 y está tan vigente como en el momento que él lo dijo. Si el hombre no mejora su cultura, el tiempo provoca su regresión. Si no se actualiza profesionalmente, seguirá admitiendo verdades y practicando técnicas ya superadas en un presente dado. Por eso, la educación de adultos se hace necesaria para que el hombre despierte del pasado, viva el presente y se proyecte al futuro. Félix Adam, 1986. Muchísimas gracias. Bien, señoras y señores, distinguidos invitados, les invitamos a un pequeño refrigerio nuevamente, 15 minutos por favor para continuar con las charlas. No sin antes también invitarles a que retiren sus ejemplares del libro que hicimos el bautizo en la parte posterior y también puedan verificar a través del monitor todas las publicaciones de la UNIEDPA que se tienen disponibles. Gracias.